Secundaria segundo grado. Formación cívica y ética. Me relaciono con los demás y aprendo de ellos. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Mario Jesús Gómez Neri. En esta ocasión, la sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo se titula Me relaciono con los demás y aprendo de ellos, en la que platicaremos sobre aspectos que les permitirán reflexionar sobre sus ideas, conductas y acciones de la vida cotidiana. En esta sesión, hablaremos sobre la importancia de construir nuestra identidad de forma libre y saludable, eligiendo las mejores influencias que nos ofrecen las y los demás. Les invito a que se acomoden y presten mucha atención a las actividades e información que analizaremos de forma conjunta. Antes de comenzar, les recuerdo que es importante mantener los hábitos de higiene para cuidar su salud, como lavarse las manos constantemente con agua y jabón, usar correctamente el cubrebocas y, en la medida de lo posible, en estos meses, eviten salir de casa. Deberán tener a la mano su cuaderno o una hoja, un bolígrafo o un lápiz para anotar las ideas principales, preguntas o reflexiones que surjan a partir de lo que analizaremos. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. ¿Listas y listos? ¡Comenzamos! Somos seres sociales, lo que significa que nuestra naturaleza es influenciarnos entre personas. Nuestras identidades se determinan mutuamente. Esto es, que lo que hago yo influencia a las y los demás, tanto como lo que las otras personas hacen tiene un impacto en lo que yo soy. Pongamos un ejemplo. En una calle de México, las y los vecinos tienen la costumbre de festejar el Día de Muertos, compartiendo pan de muerto y café. Cuando llega una vecina o vecino nuevo, regularmente adopta esa misma costumbre y además se va pasando de generación en generación. Con el paso del tiempo, esa calle y sus habitantes son conocidos por esa característica en los alrededores. Podemos decir entonces que se ha vuelto parte de su identidad. Como hemos dicho, la identidad se forma en común. Por supuesto que cada uno toma individualmente lo que le parece mejor. Sin embargo, esas opciones de entre las que podemos elegir están dadas por el entorno social en el que vivimos. Sería muy difícil adoptar costumbres que nadie más comparte en nuestro entorno. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar nuestra alimentación a una diferente, que necesitara un ingrediente que no se vende en nuestra ciudad o pueblo, se volvería casi imposible llevar a cabo tal elección. Formamos parte de diferentes grupos sociales al mismo tiempo. Así, ustedes son parte del grupo de estudiantes de secundaria y al mismo tiempo pertenecen al grupo cultural de las y los mexicanos y al grupo de amistades que ustedes han formado. Algunos de los grupos que nos influyen principalmente son grupos sociales. Son aquellos que se forman por afinidad, oficios, profesiones o características naturales como la edad o el sexo. Por ejemplo, las y los estudiantes, las y los maestros, las mujeres, las y los niños, etc. Grupos culturales. Se forman por herencia o adopción de usos y costumbres de un pueblo o cultura, tales como la religión, la forma de expresión artística o maneras de entender el mundo. Por ejemplo, cristianos, músicos, pintoras o científicas. Grupos de integración. Sirven para tener contacto con la sociedad. Normalmente son grupos cerrados y pequeños. La familia, las amistades, las y los vecinos son algunos ejemplos. Como podrán darse cuenta, estamos en contacto constantemente con los grupos sociales, culturales y de integración, lo que influye definitivamente en nuestros comportamientos, formas de pensar, creencias y hasta en nuestros sentimientos. Por eso es tan importante concientizarnos de su influencia y hacer de la construcción de nuestra identidad algo racional y reflexivo.
¿Ustedes qué opinan? ¿Reconocen de dónde han venido las influencias que les hacen ser quienes son? Veamos y escuchemos el testimonio de Fermín Ponce, que nos platica sobre las personas y circunstancias que han marcado su identidad. Pongan mucha atención y reflexionen sobre lo que se dice. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fermín Ponce León. Soy una persona con discapacidad visual. Egresado de la licenciatura en Historia y Sociedad Contemporánea. Actualmente realizo viajes inclusivos para personas con discapacidad. Esta actividad es muy importante para reforzar la identidad de los jóvenes, ya que podemos adquirir cultura de los lugares que visitamos, pero sobre todo también podemos aprender cosas de las personas que viajan con nosotros y que nos comparten de manera muy grata. Anécdotas, vivencias y experiencias de viaje también, por supuesto. Asimismo, trabajo en una universidad como asesor académico. En ambas actividades puedo utilizar las redes sociales como fuente de información. Si bien en mi época solamente podía adquirir información de las pláticas con mis mayores como padres y abuelos, revistas científicas especializadas, periódicos, libros, que tenían el inconveniente de ir a buscarlos. Hoy en día las redes sociales se han convertido en una fuente de información incomparable, porque ellas entran a tu casa sin necesidad de irlas a buscar. Imagínense a lo largo de la historia, en otras pandemias, sin tener esta ventana o estas múltiples ventanas llamadas redes sociales, seguramente se la pasaban mucho más aburridos. Hoy nosotros tenemos esa ventaja de tener la información desde casa. Desde ahí podemos asomarnos a museos, casas de cultura, a muchas fuentes de información. Eso sí, cuidado con la información falsa, con la información que invita a la violencia. Eso no se debe de consultar. Al contrario, debemos de buscar información que ayude a nuestra identidad, pero con un enfoque de derechos humanos, de equidad de género. Y no olviden, toda esta información, para asegurarnos que es real, debemos de consultarla con nuestros padres, abuelos o alguna persona mayor de casa con quien nosotros podamos contar, porque no podemos arriesgarnos a estar manejando información de dudosa procedencia. No olviden, siempre hay que estar con la atención al 100% para conocer la calidad de la información. ¿Qué les ha parecido? ¿Ustedes se han puesto a reflexionar quiénes y cómo los han influido otras personas y otros grupos? Por supuesto, cada quien tiene su propia identidad. No porque se pertenezca a un grupo quiere decir que todas las personas son idénticas u homogéneas. Por el contrario, dentro de los grupos siempre encontramos diversidad, así como también hay muchísimos grupos diferentes a los que podemos pertenecer. Como jóvenes siempre existen grupos que por su edad naturalmente se van formando. Así se adquieren las llamadas identidades colectivas o identidades juveniles. Las y los jóvenes de todo el mundo comparten la necesidad de aprender, de experimentar, conocer nuevas cosas y de crear su propia cultura diferente a la de sus madres, padres y docentes. Es por esto que frecuentemente la rebeldía es una de sus características. Sin embargo, no solo es necesario cuestionar las cosas establecidas en la cultura cuando somos jóvenes por simple rebeldía, sino que cada generación tiene su propia forma de pensar, expresarse y ser diferente a las anteriores. Esto es parte de lo que permite que exista progreso en la cultura. Pero veamos y escuchemos el siguiente video que profundiza en la idea que hemos empezado a reflexionar. Pongan mucha atención y tomen sus notas. Los jóvenes construimos una identidad colectiva, con quienes compartimos ideas, contextos, formas de pensar, problemas o retos.
¿Nos pueden explicar a qué se le llama identidades juveniles, doctora? Son todos los grupos que tienen como características parecidas. Visten igual, hablan muy parecido, se conducen muy parecido y tratan de expresar la inconformidad. Esta parte que decía Axel, de los sueños. Cuando los jóvenes sueñan transformar el mundo en el que están viviendo. Y ahí tienen dos opciones, es a través de la rebeldía o me adapto a las reglas. Y generalmente los jóvenes son rebeldes porque dicen, este mundo en el que vivo no me gusta, y lo expresan de estas maneras en identidades juveniles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los emos están expresando la tristeza y la depresión en este mundo que no hay trabajo, en este mundo que no hay muchas expectativas, y entonces lo van expresando de una manera, ¿sí? En estos grupos juveniles sí es importante destacar que, como decía la doctora, el caso de los emos, los escatos, los ponquetos, etcétera, son grupos que son relativamente particulares de la sociedad metropolitana, pero también en las sociedades étnicas, en los grupos apartados o marginados, también se conforman ciertos grupos, no de esta naturaleza, pero sí grupos que están relacionados con sus tradiciones, con su etnia, con su raza, con su dialecto, que también a los jóvenes les va formando cierta identidad. Finalmente, las áreas fundamentales que en este proceso de identidad van a conformarse, pues es el área de los valores, es decir, valores en los que ellos van a creer. Es así como nuestra identidad, en todos sus aspectos, se va formando en conjunto con toda nuestra generación. El mundo es muy amplio y diverso. No podemos entenderlo completamente y de una sola vez, sino que tenemos contacto directamente con una porción del mundo. Es por esto por lo que la realidad con la que nos relacionamos está formada por un aquí y un ahora. Es decir, conocemos el mundo por lo que está más cercano a nosotros. De la misma forma, en lo que se refiere a las ideas, no estamos en contacto con toda la humanidad al mismo tiempo, sino solo con una parte de ella, con quienes están más inmediatos, por ejemplo, con nuestras vecinas y vecinos, con quienes son de nuestra edad y con las personas con las que compartimos idioma, religión, gustos o formas de pensar. Es por esto que distinguimos diferentes formas de relacionarnos según el espacio, el tiempo y el ámbito social. Veamos y escuchemos el siguiente video que nos explica más sobre estos tipos de vínculos de integración. La identidad no es fácil de construir. No se consolida de la noche a la mañana como por arte de magia. Se conforma lentamente al paso del tiempo, a través de las experiencias que adquirimos, de las relaciones que establecemos con las personas que nos rodean y del ambiente en que crecemos y nos desarrollamos. Al respecto, Leon y Rebecca Greenberg, dos apasionados estudiosos del tema, afirman que existen 3 factores o vínculos que influyen de manera importante la consolidación de la identidad. Estos son el vínculo de integración espacial, el vínculo de integración temporal y el vínculo de integración grupal o social. El vínculo de integración espacial se refiere a la manera en que un individuo se percibe a sí mismo por su apariencia física. A partir de esta percepción, el individuo puede aceptarse o rechazarse, enriquecer o afectar su autoestima y el concepto que tenga de sí mismo. El vínculo de integración temporal toma en cuenta las experiencias adquiridas en todas y cada una de las edades o etapas que un individuo vive, desde su niñez más temprana hasta su vejez. En estas experiencias se insertan los sueños, las metas y los anhelos personales. Mientras que el vínculo de integración grupal enmarca las relaciones que un individuo establece con la sociedad, es decir, con las personas que le rodean, e incluye los ámbitos familiares, educativos, culturales, el de los valores y los grupos de iguales. En nuestra búsqueda de identidad, tienen lugar algunas actitudes que no podemos dejar de mencionar y que seguramente sonarán familiares. A saber, a veces buscamos modelos de comportamiento en los medios de comunicación o en gente que admiramos y que suele ser mayor que nosotros. Observamos otras formas de ser que nos atraen y pensamos, me gustaría parecerme a él o a ella. Con tal de ser distintos a los demás y sobre todo de ya no parecer niños, a veces actuamos de manera impulsiva. Incluso hacemos cosas arriesgadas para atraer la atención
y para marcar una diferencia con todos aquellos que no se atreven a hacer lo mismo que nosotros. ¿Qué les ha parecido la información? ¿Cuáles son sus vínculos de integración? Además de la influencia en la identidad personal, al coincidir con otras personas en algunos rasgos importantes, se generan identidades comunes. Así, nuestra identidad está definida por los grupos a los que pertenecemos. Por ejemplo, si les preguntan quiénes son, lo que seguramente responderán sería algo parecido a: soy de México, soy joven, me gusta la música de guitarra, pertenezco a esta religión, soy una defensora o defensor de la democracia y los derechos humanos. Todo esto efectivamente es lo que nos va definiendo, pero al mismo tiempo, visto desde cada una de estas características por separado, no solo nosotros las tenemos, sino que las compartimos con un gran número de personas más. Al mismo tiempo, la identidad es diferencia, pues nos acerca a unas personas y nos aleja de otras. Nos excluimos voluntariamente de otros grupos cuando elegimos los nuestros. Así, cuando dicen que son jóvenes, en automático están diciendo también que no son niñas o niños ni son personas mayores. Este juego entre diferencia e identidad, así como la identidad individual y comunitaria, son parte del mismo fenómeno psicológico y social. Para apoyar lo que decimos, observen y escuchen con atención el siguiente video que nos explica lo que es una identidad comunitaria. Licenciado Alejandro, ¿qué es una identidad comunitaria y por qué es tan importante que los jóvenes tengan una identidad colectiva? Una identidad comunitaria es una forma en que los seres humanos se forjan como individuos a partir de la diferenciación y a partir de la asimilación a un grupo. Vamos, en el sentido más básico, implica que los humanos nos vamos con lo que son como nosotros y nos separamos, al menos cognitivamente, de los que son diferentes. Entonces, la identidad comunitaria lo que permite es que se aglutinen las necesidades y se aglutinen los intereses y las formas o procedimientos para satisfacerlas. Estas expresiones simbólicas que cada uno de nosotros tenemos, por ejemplo el lenguaje, o por ejemplo el gusto musical, o por ejemplo la religión, etcétera, nos sirven primero para poder entendernos a nosotros. Nos explicamos a partir de estos símbolos. Cada uno de nosotros nos explicamos a partir de nuestra propia religión o de nuestro gusto musical. Como pudieron apreciar en el video, es muy importante estar consciente de nuestra identidad y cómo los grupos sociales y culturales influyen en nosotros. Pero estas identidades comunes no solo nos sirven para hacernos conscientes de quiénes somos, sino que la pertenencia a grupos tiene implicaciones muy diversas. Las llamadas redes sociales no solo se refieren al fenómeno más o menos reciente de Internet, por el que se han popularizado, sino también al hecho de que las personas estamos conectadas con nuestras amistades y familiares por medio de múltiples relaciones. Es así como estas redes a las que pertenecemos son grupos de personas que constantemente nos apoyan, están al pendiente de cómo nos va y frecuentemente nos brindan su ayuda y solidaridad en los momentos difíciles. Unos a otros estamos conectadas y conectados y, como se dice, juntas y juntos somos más fuertes. Pues las carencias de unas personas son las fortalezas de las otras y viceversa, siempre en una constante interacción intelectual y emocional. Baste mencionar cómo, cuando tenemos algún problema, recurrimos a nuestra familia, amistades más cercanas, vecinas o vecinos o gente de la comunidad para apoyarnos mutuamente. La empatía y la solidaridad natural que caracteriza a estos grupos de pertenencia juegan un papel importantísimo en la formación de nuestra identidad, pero también a lo largo de nuestras vidas. Estos grupos a los que pertenecemos pueden ir cambiando con los años, pero siempre conservamos su esencia aunque sean ocupados por personas diferentes.
especialmente cuando se trata de las amistades, pero también las familias son dinámicas y por medio del matrimonio se integran al grupo otras personas, lo mismo que cuando nacen nuevos integrantes o fallecen los mayores. Por eso la familia, la amistad, el amor y el compañerismo se asocian con valores éticos, pues realmente constituyen una de las mayores riquezas que las personas poseemos. Veamos y escuchemos el siguiente video que nos habla sobre los diferentes tipos de estos grupos de pertenencia. Desde que nacemos, todos los seres humanos estamos incluidos en diversos grupos, ya sea por tener un vínculo de sangre, por vivir en un mismo país o por tener un determinado género o raza, entre otras razones. Muchos de estos grupos son de inclusión, pero algunos llegan a ser verdaderos grupos de pertenencia. ¿Pero qué son los grupos de pertenencia? En sociología se definen como aquellos en los que sus miembros comparten valores y hasta creencias e historia, por lo que hay una identificación entre ellos y el grupo entre sí. Los grupos de pertenencia se clasifican en primarios y secundarios. Los primarios están integrados por las personas más cercanas, como la familia, la pareja y los amigos. Los secundarios se forman con compañeros de trabajo, vecinos o conocidos. En sí, gente con la que no existe la confianza suficiente para compartir nuestros sentimientos más íntimos. En general, un grupo de pertenencia puede ser un gran apoyo para que un adolescente logre sus metas. Esto es así porque estas agrupaciones suelen tener una gran influencia en las actitudes, juicios y comportamientos de sus miembros. Para formar parte de este tipo de grupos, se requiere tener disposición, actitud y desarrollar un fuerte sentido de pertenencia, es decir, tener conciencia de que uno forma parte de ese conjunto. Pero en general es necesario aceptar las normas existentes, aplicar los métodos que tiene la agrupación para concretar sus fines, y compartir las manifestaciones emocionales propias del grupo. Después de escuchar el video, podemos decir que hemos agotado por el momento el tema de los grupos de pertenencia. Sin embargo, es un tópico al que estaremos regresando a lo largo del ciclo escolar, ya que los grupos de pertenencia están presentes en todas nuestras actividades individuales y colectivas. Hasta aquí estamos por terminar la sesión, así que recapitulemos. Explicamos cómo nuestra identidad está influenciada por otras y otros y a la vez nosotros influenciamos la vida de las y los demás. Hablamos sobre los diferentes grupos sociales, culturales y de integración que existen alrededor nuestro y a los que pertenecemos. Destacamos el papel fundamental de la empatía, la solidaridad, la fraternidad, el amor, la amistad y la familia en nuestras vidas. Finalmente, resaltamos la importancia de pertenecer a grupos de interacción y redes sociales virtuales y reales para poder hacer frente a los problemas cotidianos que enfrentamos como seres humanos. Les invito a consultar su libro de texto de formación cívica y ética para saber más acerca de los diferentes tipos de grupos identitarios que existen en su vida cotidiana. Dialoguen con sus familiares, amigas y amigos acerca de las diversas formas en las que los grupos a los que pertenecen les ayudan a salir adelante en momentos difíciles y les brindan la alegría de su compañía y convivencia. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos próximamente. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, a que sigamos adelante en este ciclo escolar. Valoren su familia, amistades, vecinas y vecinos y sean felices. Hasta la próxima.